2. ¿Cómo estudiar un libro adecuadamente? La habilidad básica e imprescindible para realizar un proceso de aprendizaje e investigación científica consiste en la capacidad para comprender, jerarquizar y asimilar información. Tanto las teorías como los métodos, conceptos y conocimientos que el alumno requiere conocer y dominar para llevar a cabo sus tareas científicas le llegan como información y por medio de sistemas de información. Según el medio, y haciendo abstracción de la transmisión verbal de esa información por parte del maestro, dicha información se presenta en forma impresa, generalmente libros, o audiovisual, computadoras, etc. En ambos casos, la capacidad de leer o estudiar la información de manera adecuada es esencial para el éxito de su trabajo. Pero, ¿qué significa leer o estudiar adecuadamente? Significa, en primer lugar, comprender el contenido de la lectura, en segundo lugar, jerarquizarlo, es decir, diferenciar entre lo importante y lo secundario y, en tercer lugar, saber asimilar o retener la información importante. El lugar del estudio. La condición básica para poder cumplir con cada uno de estos pasos consiste en disponer de un espacio físico de trabajo pertinente. Este espacio físico, idóneamente una habitación acomodada para tal finalidad, debe de tener tranquilidad, para que el alumno pueda concentrarse en su tarea. Es un absurdo querer estudiar en un lugar donde la televisión o la radio está prendida o donde haya amigos o familiares que interrumpan al estudiante constantemente. La iluminación de la habitación debe ser adecuada, al igual que la ventilación y su estética, principalmente los colores del inmueble, para que el alumno se sienta a gusto en el ambiente que lo rodea cuando estudia. Son imprescindibles algunas enciclopedias y diccionarios, para que pueda consultar los términos desconocidos de la lectura, al igual que una modesta computadora que aumentará la productividad de su trabajo. Dado que la investigación pasará inevitablemente por frecuentes cambios y correcciones, el uso de una máquina de escribir es, hoy día, totalmente inefectivo y le hace perder valioso tiempo al investigador. Con el precio de una computadora sencilla, el estudiante no puede efectuar mejor inversión en su carrera educativa que la adquisición de una de esas máquinas tan útiles. Y, asimismo, debe aprender a escribir en la computadora con todos los dedos de ambas manos para aprovechar la capacidad del artefacto. Es francamente un anacronismo que un estudiante del siglo XXI no sepa trabajar de esta forma. Las estadísticas socioeconómicas sobre América Latina nos enseñan que pocos estudiantes de las universidades públicas disponen de las facilidades del espacio físico arriba mencionado, lo que forzosamente repercutirá de manera negativa en su rendimiento. Ante tal situación, lo lógico sería que las bibliotecas públicas, universitarias o no, proporcionasen estos espacios de trabajo para el estudiantado, pero lamentablemente no sucede así. No solo son relativamente escasas las bibliotecas públicas en relación a la demanda estudiantil, sino que se caracterizan por un desmedido nivel de ruido que hace difícil un trabajo serio y concentrado. Peor aún, cierran los fines de semana, cuando mayor es la demanda por parte de los estudiantes. El alumnado que trabaja dispone básicamente del sábado y domingo para realizar sus tareas académicas, pero, de manera absurda e injustificable, son precisamente estos días en que los espacios físicos de las bibliotecas y sus acervos no están disponibles. El hecho de que una sociedad logre organizarse de tal forma que sus supermercados estén 7 días a la semana abiertos, y algunos las 24 horas, para el consumo mercantil, mientras que la formación mental y preparación científica y artística de la juventud está limitada a 5 días, es un indicador deprimente de la jerarquía de valores que la rigen. Volviendo a nuestro tema inmediato, la necesidad de comprender, jerarquizar y registrar adecuadamente la información necesaria para el estudio. La importancia de la información. La comprensión del contenido de una lectura y su jerarquización en importante y menos importante están íntimamente vinculadas, porque alguien que no haya entendido el argumento o los raciocinios del texto, no podrá decidir sobre lo que es importante y lo que es secundario en él. Lo que es primordial y secundario para el lector de un texto, depende esencialmente de su interés de conocimiento. Cuando tiene un interés muy específico, por ejemplo, cuando necesita encontrar una tabla aleatoria en un libro de estadística, no leerá todo el libro, sino irá, con la ayuda del índice, ya sea el índice general o un índice analítico, que puede ser onomástico, por nombre de personas, o temático, directamente a las páginas correspondientes. El problema que estamos discutiendo se presenta generalmente cuando el estudiante tiene lecturas completas de libros o capítulos y debe resumir su contenido. ¿Cómo sabrá cuál es la información que debe conservar, y cuál es la que debe descartar en su resumen? Antes de explicar algunas técnicas que le ayudarán a resolver este problema, es conveniente explicarle el porqué de la jerarquización de la información. La razón básica consiste en la limitada capacidad que tiene nuestro cerebro para retener y activar información. Este libro, por ejemplo, contiene una cantidad de información equivalente a 208 páginas de un formato de 14 por 21 centímetros con alrededor de 320.000 caracteres, golpes. Si expresamos esta cantidad de información mediante la medida de byte, que se utiliza en sistemas de computación, se trata de un total de alrededor de 400.000 bytes asterisco. Ningún cerebro humano sería capaz de memorizar con exactitud esta información y reproducirla en cuanto fuese necesario. Sin embargo, un pequeño disquete de alta densidad, 3,5, permite almacenar y reactivar 1.44 megabytes, 1.400.000 bytes, es decir, 3 veces y medio la información que contiene nuestro libro, sin ningún problema. Y un disco duro de 200 megabytes permite memorizar y reactivar de manera casi
Asterisco bit es una abreviación de binary digit que se refiere a un dígito en la escala binaria de anotación, ya sea 1 o 0. Byte se refiere a un grupo de bits adyacentes que operan como una unidad. Por ejemplo, un byte de 6 bits puede utilizarse para especificar una letra. Si no se indica de otra manera, se asume que un byte tiene 8 bits. Instantánea alrededor de 600 veces la cantidad de información de la nueva guía para la investigación científica. Este ejemplo ilustra el problema de lectura que enfrenta el estudiante. Si el ser humano tuviera una memoria mecánica comparable a la de una computadora personal moderna, no necesitaría seleccionar la información que decide memorizar, porque podría reactivar y utilizar con absoluta precisión toda la información de las lecturas equivalentes a 300 libros como el nuestro, y esto en cuestión de segundos. Sin embargo, dado que nuestras células cerebrales no tienen esta capacidad, estamos obligados a diferenciar con gran esmero entre la información que vale la pena memorizar y la que no. Técnicas para jerarquizar la información. ¿Cómo se jerarquiza y memoriza, entonces, en la práctica, la información de una lectura? La verdad es que no tenemos que empezar de cero, porque, generalmente, el autor de una obra y en parte el editor nos dan alguna ayuda mediante lo que podríamos llamar los indicadores estructurales del texto. Cuando se da inicio a la lectura de un libro, hay que abocarse primero al análisis de los textos de la contraportada y de las solapas, dado que ambas resumen el contenido de la obra. No obstante que estos resúmenes son redactados con fines mercantiles, constituyen por lo general una buena síntesis del argumento y de la temática del libro. Enseguida pasamos al índice que nos indica con claridad los principales contenidos tratados en el libro y su estructuración. Después el lector analizaría el prólogo y la introducción que permiten profundizar las primeras nociones desarrolladas sobre la obra durante las lecturas anteriores. De esta manera logramos alcanzar una sinopsis o comprensión general del texto con relativa facilidad. Sin embargo, el problema de la jerarquización se repite dentro de cada página. Al abrir una página, el lector se enfrenta a un mar de letras y palabras, lo que le obliga a seguir con el mismo procedimiento, orientarse con los indicadores formales. Entre los indicadores formales más utilizados por los autores para destacar un concepto, una frase o un párrafo, se encuentran los tipográficos, como la impresión en tipografía bold o negritas, en letra itálica o cursiva, en versales o versalitas, con capitulares, en tipografía más grande o pequeña que la usual, con letra calada o subrayada. Otros ardides de este tipo consisten en reducir la caja del libro, lo ancho del texto, para ciertos párrafos o utilizar recursos gráficos como la impresión a color. Tal como existen indicadores formales para llamar nuestra atención sobre determinadas partes del texto, destacándolas, existen otros que producen el efecto contrario, que relativizan una parte del texto o indican que es de importancia secundaria. Para relativizar el significado de un concepto, se emplean generalmente comillas. Si se quiere expresar, por ejemplo, que en determinado país X no existe una democracia real, se puede hacer con una simple construcción como la siguiente: la democracia en X. Cualquier lector entenderá que el autor expresa que, a su juicio, la democracia en X no es tal. Paréntesis o rayas indican partes secundarias de un texto o una frase, generalmente ejemplos, especificaciones, complementos o repeticiones de lo argumentado en la oración principal. La oración, la independencia de América Latina, lograda en 1825, está en peligro de ser sustituida por una dependencia neocolonial, sería un ejemplo al respecto. Cuando el estudiante tiene problemas de comprensión con una frase de este tipo, debería leerla primero omitiendo el paréntesis o la parte entre rayas. Una vez entendido el argumento principal, puede agregar entonces el sentido de la parte omitida. Sin embargo, aun con el apoyo de los indicadores formales, será inevitable que el alumno utilice lo que podríamos llamar un indicador material, es decir, un indicador de contenido. Me refiero a la estructura temática lógica que cualquier buen texto posee, y que el estudiante tiene que detectar para reducir la cantidad y complejidad de la información total a estructuras manejables. La estructura temático-lógica de un capítulo, una página o un párrafo, más allá de los indicadores formales, es comparable al esqueleto de, digamos, un mamífero. No se ve el esqueleto, pero se sabe que existe y que sostiene todo el fenómeno. En un mamífero podríamos detectar y visualizar esta estructura interna o implícita mediante un aparato de rayos X. En la visualización de la estructura temático-lógica de una página o de un texto, sin embargo, nuestra capacidad de análisis tiene que sustituir al aparato de Röntgen. Para desarrollar la capacidad analítica que permite ver dicha estructura, el profesor debe ensayar el procedimiento repetidas veces con los alumnos, hasta que estos desarrollen la sensibilidad y la práctica para llevar a cabo sin apoyo externo. Pero para ayudar en lo posible en este proceso, digamos que la elaboración de la estructura temático-lógica es semejante a lo que los alumnos suelen llamar el acordeón. Al acercarse la fecha de un examen, muchos alumnos tratan de reducir la inmensa cantidad de información que se acumuló durante el semestre, es decir, jerarquizarla en importante, la que será relevante para el examen, y en secundaria, la que suponen irrelevante para el examen. Analizando la información de todas las materias que se vieron antes del examen de esta manera selectiva, tratan de sintetizar la importante, fórmulas, resoluciones, fechas, etc., en forma sucinta, anotándola en un pequeño papel, el susodicho acordeón, con la esperanza de poder usarla en el examen, sin que el maestro se dé cuenta. Ahora bien, esta práctica, selección de la información más relevante y su resumen de la manera más clara y lógica, es, en el fondo, el procedimiento de la elaboración de la estructura.
Temático-lógica. Con una pequeña, pero importante diferencia, la estructura temático-lógica es legal y el acordeón no. Dos ejemplos ilustrarán el procedimiento. En el libro Metodología del Conocimiento Científico, ed. Quinto Sol, México, p. 13, se encuentra el siguiente párrafo: el comienzo histórico exacto de la ciencia y de la aparición por ende de una forma de abordar la realidad metódicamente, es indeterminable en el tiempo. Partimos de la tesis de que allí donde el hombre comienza a operar, consciente o inconscientemente, con la idea elaborada de la causalidad, en lo concreto de la práctica, es precisamente donde se da la ciencia y su primer método. La utilización del método comienza allí donde a través de la observación se llega en la práctica a la concepción de que, dados ciertos fenómenos o circunstancias, se producen en sucesión temporal otros que aparecen como condicionados por los que les anteceden. En términos más precisos, donde se descubre, o se establece, la relación de que unos fenómenos son causa y otros efecto. Esta primera intuición de la categoría de la causalidad, alcanzada de una manera empírica, a veces esporádica e inconsciente, en el sentido de no estar teorizada sino sencillamente realizada, es el primer método científico. La estructura de este párrafo se puede recuperar, en pasos enumerados y en estilo telegráfico, de la siguiente forma. 1. Comienzo ciencia/método científico, indeterminable en tiempo. 2. Tesis, se da cuando hombre opera con idea de causalidad en práctica igual a idea, práctica, que fenómenos se suceden en tiempo y unos condicionan, causas, a otros, efectos. 3. Igual a primera, intuición empírica de categoría causalidad igual a PRImer método científico. Según las capacidades y conocimientos del alumno, la estructura puede ser más explícita o más breve. Esto depende de lo detallada que la pretende hacer y de su habilidad para reconstruir el argumento con escasos apuntes. Lo importante es que en la elaboración de la estructura se aprenda únicamente el argumento del autor, dado que el alumno no debe mezclar sus observaciones críticas con el argumento original del texto. Si no está de acuerdo con ese argumento, podrá externar su crítica posteriormente y de manera separada de la reconstrucción de la estructura temático-lógica que realiza. Un segundo ejemplo, para ilustrar la estructura temática lógica de una página entera, se refiere a la obra de Ernst Fischer, La necesidad del arte, ed. Península, Barcelona 1973, p. 5. La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué. Con esta encantadora paradoja Jean Cocteau resumió la necesidad del arte y, a la vez, su dudosa función en el mundo burgués contemporáneo. El pintor Mondrian habló de la posible desaparición del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte, cuya esencia consiste, precisamente, en ser un sustitutivo del equilibrio de que carece actualmente la realidad. El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada. El arte como sustitutivo de la vida, el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante, esta idea contiene un reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad. Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere, también, que el arte no solo ha sido necesario en el pasado sino que lo será siempre. Ahora bien, ¿puede decirse en verdad que el arte no es más que un sustitutivo? ¿No expresa también una relación más profunda entre el hombre y el mundo? ¿Puede resumirse la función del arte con una sola fórmula? ¿No ha de satisfacer múltiples y variadas necesidades? Y si al reflexionar sobre los orígenes del arte llegamos a comprender su función inicial, ¿no resultará evidente que esta función ha cambiado al cambiar la sociedad y que han aparecido nuevas funciones? Este libro es un intento de contestar preguntas como las anteriores y se basa en la convicción de que el arte ha sido, es y será siempre necesario. La estructura argumentativa de esta página puede resumirse de la siguiente manera. 1. Tesis, Cocteau, la poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué. 2. Tesis, Mondrian, arte, medio de establecer equilibrio entre hombre y mundo circundante, desaparecerá cuando la vida resulte más equilibrada. 3. Tesis, Fischer, el arte siempre será necesario. 4. Objetivo libro, contestar preguntas sobre las tres tesis. Cómo memorizar la información. Una vez que se haya diferenciado la lectura en información, que según el criterio del estudiante es importante o secundaria, se ve la necesidad de memorizarla para poder reactivarla cuando le sea preciso, ante los exámenes. Nuevamente, el sistema de memorización que el alumno escoja depende de su forma personal o particular de aprendizaje. Los actuales conocimientos científicos sobre la actividad cerebral demuestran que el ser humano está dotado de una amplia gama de sistemas de memorización informativa que pueden operar en forma complementaria o sustitutiva, entre ellos, memorias conceptuales y de imágenes, mecánicas y estructurales, ópticas y auditivas, etc. La eficiencia relativa de cada uno de estos sistemas varía de persona en persona y esto le obliga al maestro a encontrar junto con el alumno el sistema de registro de datos que más se adecua a las habilidades individuales de éste, en lugar de imponerle un sistema escogido arbitrariamente. La verdad es que aquí entramos en uno de los campos de peor abuso académico institucional debido a la religión de la ficha de trabajo. Se le impone al alumno registrar la información en fichas de trabajo, independientemente de su idiosincrasia personal y sin tomar en cuenta los grandes avances de la informática, de la cual forman parte los sistemas electrónicos de almacenaje de información.
Pedanterías burocráticas sobre los tipos de fichas bibliográfica, hemerográfica general y analítica, de revista, archivológica, comentada, de contenido, de referencia cruzada, de trabajo, de definiciones, la ficha mixta, y así ad nauseam, los diferentes colores que hay que usar en ellas, el tipo de cartulina y hasta la prescripción del tamaño de la misma, sustituyen una asesoría seria y con conocimiento de causa en las labores investigativas del alumno. El maestro se convierte en esos casos en sacerdote que presenta su catecismo sobre fichas como si se tratara de conocimiento científico, es decir, conocimiento objetivo sobre la realidad, y no de convenciones o reglas de grupos sociales que pueden ser más o menos útiles. Recientemente tuve la oportunidad de asesorar a una alumna de periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en su tesis de licenciatura. Me asombró que su maestra de metodología le insistía en que la delimitación semántica de los conceptos de la investigación se hicieran en fichas de trabajo, con sus respectivos cartoncitos a color, se entiende. Parece increíble que en la era de los bancos de datos y de las computadoras se impongan métodos de trabajo del siglo pasado. El que esta actitud no sea una actitud individual, singular, sino probablemente mayoritaria, lo comprueba él. Lector al hojear los respectivos manuales de investigación que se encuentran en el mercado. Vladimir Lenin, uno de los grandes genios de la historia humana, hizo sus apuntes en cuadernos. Dividía la página en dos columnas, en una anotaba los contenidos principales de la lectura que realizaba y en la otra apuntaba sus comentarios. Y el lingüista estadounidense Noam Chomsky, probablemente el científico social contemporáneo más importante, anota las partes memorables de un libro en la tercera de foros. Es decir, existen múltiples sistemas para registrar la información jerarquizada y el único criterio para su utilización debe ser la eficiencia que representan en cada caso particular. Esta eficiencia debe medirse en dos aspectos esenciales: a, la rapidez de acceso a la información memorizada y su fuente original y, b, la facilidad de su reproducción. En este contexto de selección y almacenaje de la información, conviene hacer una última acotación acerca de la necesidad de aprender de memoria. Los estudiantes universitarios de primer semestre consideran con frecuencia que el hecho de haber alcanzado el nivel superior del proceso educativo los libera de aprender algo de memoria, que el procedimiento de memorizar mentalmente reglas y datos es propio de una etapa escolar inferior, mas no universitaria. Los que piensan de esta manera están rigurosamente equivocados. No hay proceso de aprendizaje en el mundo que pudiera prescindir de este tedioso procedimiento, aunque fuese simplemente por el hecho de que cada ciencia particular tiene su propio lenguaje específico. En este sentido, aprender una disciplina científica es equivalente a aprender un nuevo idioma, cosa que nadie puede hacer sin memorizar el vocabulario respectivo y un mínimo de reglas gramaticales o lógicas. Los lenguajes científicos particulares son imprescindibles tanto para la investigación como para la comunicación entre los investigadores, debido a que el lenguaje común que hablamos no dispone de los conceptos ni de la precisión que se requiere para analizar un aspecto de la realidad a fondo y presentar los resultados de una manera intersubjetiva a la comunidad científica. El lenguaje de la química es un buen ejemplo al respecto. Lo que en el lenguaje común llamamos vitamina B1, es de hecho, clorhidrato de tiamina, el término vitamina B2 corresponde al clorhidrato de piridoxina, la vitamina C tiene por nombre científico ácido ascórbico y la vitamina E es acetato de alfa-tocoferol, etc. En las ciencias económicas, el estudiante tendrá que aprender conceptos como micro y macroeconomía, coeficientes como productividad, rentabilidad, tasas de ganancia, tasas de inversión, medidas estadísticas agregadas como Producto Interno Bruto, balanza de pagos, etc. Por ende, el educando que no esté dispuesto a aprender de memoria una considerable cantidad de información de la disciplina que escogió para estudiar, no tendrá posibilidad de triunfar en ella.